Buenas noches, ¿pueden confirmarme si tienen audio, por favor? A ver, confírmenme a través del chat si tienen audio. ¿Sí? Bien, este ya está técnicamente terminado, 3 días calculado, 3 días que hemos estado invirtiéndole en tiempo, ya está listo. Ya mi asistente, por ejemplo, está armando los planos, o sea, ya sacamos todos los cómputos, los planos, y eso es lo que estamos aprendiendo ya en el software en CPK. ¿Listo? Entonces yo voy a ir acá, buscaremos por acá, sale Cine Space. Vamos a ver cuál era nuestro trabajito. Eh, Cine, ¿no? Este era cine. Aquí está. Vamos a ver acá. Y ahorita vamos a comenzar. ¿Qué hicimos la anterior clase? La anterior clase ya teníamos los archivos para mandar al programa. Hicimos cuántos grupos tiene, toda esa cuestión. Ahorita vamos a darle una repasadita. Antes que me olvide, ¿sí? Ya está la 2025 lanzado hoy en las horas de la madrugada, porque allá en España son 5 horas adelantado. Ya se liberó el programa. Entonces, todos los que tengan contrato de mejora, automáticamente en estos días les van a mandar sus licencias nuevas para que puedan trabajar ya con esta última versión, siendo un nuevo módulo. Si tienen el contrato de mejora, este módulo nuevo de CIPECAT es sin costo y aplica para verificaciones del tema de sismo para norma boliviana. Tiene varias normas, ¿no? Pero dentro de esas normas, la verificación de esta condición de estabilidad en los nudos, ¿sí? Se hace también para la norma de sismo 2020. Para la 2025.b va a salir la actualización de la norma de sismo de Bolivia 2023. También en la B, en la 2025.b, saldrá el nuevo módulo de cálculo de pilotes para CIPECAT. ¿Sí? Entonces, ya está listo. Seguramente lo vamos a mostrar que es el CIPE Plumbing para el jueves y viernes, que es la Feria del Agua en la Sociedad de Ingenieros. ¿Sí? En la Sociedad de Ingenieros vamos a estar con esto, presentando esto y una presentación de cómo funciona el el método de Hunter y cuáles son sus límites versus el método hidráulico que no está dentro de la norma nuestra, pero sí en la norma brasilera. Y con eso vamos a demostrar que el método de Hunter planteado en la norma boliviana y también en la norma brasilera tiene un límite y veremos qué cuidados hay que tener porque infradimensiona, ¿sí? Los colectores. Con todas las justificaciones lo veremos a los que asistan a la Feria del Agua si no me equivoco, es jueves. ¿Qué fecha es jueves? Jueves 11 y 12, ¿sí? Jueves 11 y 12 vamos a presentar cortito de 45 minutos una exposición, cómo funciona el programa, cuál es el método por tabla con la norma boliviana, cuál es el método hidráulico y qué es el método hidráulico versus el método Hunter y para qué sirve, ¿sí? ¿Para qué sirve? Entonces, es interesante porque muy pocos programas traen ese sistema del método hidráulico. ¿Listo? Entonces, para el que le interese y tenga una licencia, ya lo puede estar bajando y esperar que si tiene el contrato de mejora, automáticamente le llegue, ¿sí? Sus nuevas claves. Ahora, para ustedes que les dije que no había mandado la licencia, sí recién me los mandaron la lista oficial de ustedes a ahorita les digo, 7 menos 10 de la noche de hoy me lo han mandado. Sí, lo solicité en la mañana. Está bueno porque mañana la voy a mandar a la lista oficial de ustedes como participantes del curso, la voy a mandar a CIPELAPTAM y automáticamente van a enviarle códigos temporales y los códigos temporales son de la última versión, que es la que les estoy mostrando acá, que acaba de salir hoy, ¿no? Hoy salió la 2025, entonces ya lo tengo charlado, va a llegarle las licencias
temporales de esta nueva versión. El sistema ya automáticamente envía de esta, si no me equivoco. ¿Listo? Entonces, esperen que mañana ya lo envío y cosa de un día o 2 días ya se envía automáticamente. Bien, vamos ahora sí, ya hicimos un poquito de tiempo para que entren algunos que faltaban y veremos. ¿Qué es lo que hicimos en el último avance? Hemos hecho este pequeño esquema donde hemos creado grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Entonces, vamos colocando esto para ver cuántos grupos en CIP vamos a hacer. Recuerden que el grupo 0 es automático, ¿no? Siempre va a estar el grupo 0 y después estos que están en rosado son los que yo tengo que crear, ¿sí? Cada uno con sus alturas respectivas, que eso se los había explicado. Ahora, ya en el CIP, nosotros hemos creado el archivo y quedamos aquí. ¿Ven? Ahí. Pareciera que es sencillo, pero esta ventana de datos generales es la más completa. Especialmente dijimos a este botón que está acá, es, que es el botón por posición. ¿Sí? Ese es el más importante. Vamos a ver, dijimos que se llamaba vivienda. Recuerden que el nombre clave que cuando creo un archivo me pide, esto es acá. Le dije cine y su código 100. Si me voy a CIP, datos, ahí puedo ver, fíjense, cine 100, 3 carpetas y 2 archivos. Son 4 carpetas las que se crean, cosa que falta una cuando le dé calcular, ahí sí lo va a crear. Ahora, este de acá, CIP3E, es el archivo de arranque y CIP3 punto C3 dólar, ¿sí? C3 dólar es el archivo de respaldo, ¿sí? De respaldo. Ahora, cuando creamos, ese es el archivo, el nombre clave de los archivos. Este es la descripción para que salga en las memorias de cálculo. La norma, dijimos que las que vamos a usar, tenemos la 2017, que es la antigua, y la 2020. Esta 2017 es basada en la ACI 2005 y esta NB 2020, que es la última que se ha actualizado en la 2024.b, en CIP 2024.b, es basado en la ACI 2014. Recuerden que la ACI 2014 es el cambio más drástico que ha habido, más significativo en 70 o en 50 años de la ACI. ¿Y qué cambios hubo? Un reordenamiento de todos los capítulos. En realidad no ha cambiado los artículos, algunas cositas han cambiado, o sea, como siempre se van actualizando, pero en realidad su cambio más grande ha sido el reordenamiento en capítulos específicos. Desde la 2014 ya viene estando así, ¿sí? Entonces, 2019 tuvo unos cambios, pero el orden sigue siendo el mismo. Y esta norma que nosotros estamos usando, la nueva, que muy posiblemente sea la nueva oficial para Bolivia, que reemplace definitivamente a esta otra, que es la CBH87, esta entonces está basado en la ACI 314, 318-2014. Usaremos esta de acá. Ahí, ¿listo? Las demás no me interesan porque solamente me voy a abocar al tema de hormigón armado. Como dato curioso, ¿sí? Ya existen las normas de acero, ¿sí? Ya existe, o sea, ya se las hizo. Se copió de otra norma americana, medio que se copió de la norma americana, medio que se copió de la norma argentina, pero ya había. No se ha empujado más, o sea, no se ha incentivado más el tema de las reuniones para la norma de acero, porque en Bolivia realmente es muy poquito lo usamos. De que salen cubiertas, todo eso, sí. Uno, la de viento no la sabemos usar, ponemos cualquier cosa, medio mundo se queja sobre las sobrecargas de uso de encubiertas, ¿sí? El viento no le entiende, entonces se hace así groseramente, vamos a decir, se hacen los cálculos de metálica. Si la de vientos no le entienden la mayor parte de los que calculan estructuras metálicas, el tema del cálculo de metálica se pueden contar con los dedos la gente que sabe correctamente su diseño, domina las normas. Entonces, razón por la cual
¿sí? En hormigón hay un montón de gente que dice saber y hay gente que sí sabe, ¿no? Pero en metálica hay muy poca gente que sí realmente sabe manejar el tema normativo para el diseño de estructuras metálicas y ese tema de las cargas de viento, ¿sí? Entonces, como referencia, ya existen, pero no nos los pidieron ni tampoco avanzó más, por lo tanto, no vamos a ver acá norma, ¿sí? Norma de metálica. Ahora, ustedes se preguntarán entonces, ¿cómo hacemos con CIPE para calcular metal cuando nos digan la estructura de hormigón con la cubierta metálica tiene que ser junta? Tendremos que irnos a alguna norma americana. ¿Ven? Cuando ustedes compran el CIPE, dependiendo la versión que ustedes compren, incluye, y también los módulos que ustedes compran, ¿sí? Vamos a decir que ustedes se compran el CIPE-K de hormigón más el CIPE 3D o el motor 3D. Entonces, cuando compran algo de metálica, automáticamente el software viene configurado con normas americanas, ¿sí? Siempre viene con norma argentina, con norma española, y dependiendo su compra, si tienen módulos de hormigón, de acero, va a venir con normas americanas, ¿sí? Las normas americanas. Entonces, viene con normas también argentinas, ¿sí? La norma americana es la que nosotros usamos para el diseño. ¿Listo? Cuando le toque metálica. Como esto es de hormigón armado, que es lo que siempre vamos a estar haciendo constantemente, ya tenemos configurado con la 2020 y listo. Ahora, después de definir la norma, dijimos que hay que definir la resistencia del hormigón. Y la resistencia del hormigón tenemos acá en un cuadro, forjados, que viene a ser losas, losas mixtas, escaleras, vigas, rampas, 3D integrado. ¿Ven? Eso es lo que llaman los españoles forjados. Yo lo tengo instalado en español. Antes existía el idioma que nosotros hablamos, que es el castellano. Había en castellano, en español y en argentino. Ahora existe solo español y solo argentino. Siempre el soporte técnico de CIPE Laptam les va a decir instalen en argentino. Cuando ustedes vayan en argentino, seguramente aquí dirá losas, ¿sí? Losas. Entonces, vamos a ver que algunas palabras, dependiendo del idioma, van a variar un poquito, pero todo lo demás es lo mismo. Ahí está, miren, zapatas, encepados y losas sería cimentación. En pozos romanos son los tubulones, en pilares sería pilares y pantallas, en muros son muros y el tamaño del árido, ¿sí? El tamaño del árido va a variar, que recuerden que para el de H25, dijimos este de acá, nos piden que sea 15 milímetros y hoy día me estaban diciendo 15 en una empresa me dice 15 milímetros no tenemos, tenemos 3 octavos. 3 octavos es un poquito menos de 9, es 9 punto algo milímetros, 10 milímetros. Entonces, trabajamos en octavos de pulgada. Otros nos dicen en milímetros. Entonces, sí, quiero el hormigón con 3 octavos, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué tan chiquitito el agregado? Es un agregado, es un elemento especial que se va a vaciar, por ejemplo, en este caso de hoy en la tarde, que necesitamos que el agregado sea lo más pequeño posible, pero que nos garantice la resistencia que queremos y con un alto fluido, un alto que tenga fluidez para que no se tranque por ningún lado porque son refuerzos estructurales. ¿Ven? Entonces, aquí definimos la resistencia en megapascales. Recuerden que dijimos que en la norma no existe ninguna tabla que nos diga la tipología básica de hormigones que podamos usar. Es decir, que si a ustedes se le ocurre calcular con un H21.6, está en su derecho, porque la norma no le dice qué tipo de hormigón se puede hacer. Les dice que el mínimo es este 17.5 y el máximo es el H500, el H50. ¿Por qué H50? Porque las ecuaciones que se desarrollan en todo lo que nosotros vemos en la universidad solo está para esa resistencia. De ahí para adelante, de H50 se llama hormigones de alto rendimiento o de alta resistencia o de alto desempeño. ¿Listo? Las ecuaciones son diferentes, dije. Para nuestra realidad, el H50 es el máximo que utilizamos e irónicamente dijimos que lo usamos en cabezales.
este hormigón de alta resistencia lo usamos en cabezales. No lo usamos en las columnas, no lo usamos en las losas ni en las vigas. Lo usamos en la fundación. En el nivel 2 explicamos ese tema de por qué usamos hormigones de H35, H40 hasta H50, la razón del por qué en el nivel 2, cuando vemos el tema de encepado o cabezales. Dijimos que si alguna vez le quieren hacer un hormigón que no esté aquí, ¿sí? Que quieran hacer un hormigón, hicieron una rotura de probeta y salió 185. No hay el 185. ¿Ven? No hay. Entonces, para crear ese hormigón, puedo tiquear este icono de acá y aparece esto, donde puedo crear el hormigón que a mí se me ocurra, colocando la resistencia que yo quiera, el mol elasticidad y el peso específico. Dimos ejemplos que roturas de probeta que dé mal el hormigón. Vamos a colocar el hormigón malo que nos haya salido para verificar. Eso lo vemos en el nivel 3. Si tengo que hacer un hormigón liviano, bueno, puedo colocar el H21, pero con que sea hormigón liviano. Si tengo que hacer un lugar especial para un hormigón pesado, para los quirófanos, para los centros de radiografías, para los aceleradores de partículas, para estos que son especiales, no se ve todos los días. Lo que nos va a tocar a nosotros son rayos X, nos piden también para los equipos de tomógrafos, los que hacen los dopleos. ¿Dónde más nos piden eso? En ¿qué se llama? En los centros de transacciones bancarias. Me ha tocado a mí hacer jaulas de Faraday, que también se ven en las torres de telecomunicaciones. Son jaulas de hormigón que van soldados los fierros y también tienen una jabalina de descarga automática a tierra. ¿Ven? Ahí nos piden hormigones especiales. Entonces, todo eso se puede ver. También podría ser un hormigón que va a estar a una temperatura alta de un horno o algo industrial, donde tengamos que tener una resistencia, un módulo de elasticidad especial que viene con eso y un tipo, ¿sí? específico de su peso. Entonces, hay un montón de situaciones donde voy a tener la necesidad de crear un hormigón específico o particular. ¿Dónde más nos vamos a topar esto? En revisiones. No dio mal las probetas, tenemos que verificar un edificio antiguo, entonces le hacemos la esclerometría, los valores de la esclerometría los vamos a colocar acá para poder hacer las verificaciones. Ahí está la parte del hormigón que dijimos. Y ahora nos iremos a ver este de acá. Hasta aquí llegamos, ¿cierto? El acero. En el acero tengo el acero en barras, el corrugado y los pernos. Los pernos no me interesan, ¿ven? No me interesan los pernos. El acero sí, y solamente tengo dos versiones de acero. Tengo el acero de 4000 y el acero de 5000. En realidad está específico esto. Recuerden que está en megapascales, ¿sí? Y tenemos, acá en Santa Cruz tenemos aceros Arequipa, tenemos los de ArcelorMittal. Esos dos tipos hay. Tenemos el acero nacional ahora, el local aquí en Santa Cruz que se fabrica. ¿Listo? El acero de Las Lomas, si no me equivoco, no sé el nombre que tengo que ir a visitarlo porque me llamaron la otra vez, ¿sí? Para que vea su producto. Entonces, este tipo de acero nosotros tenemos para escoger, ¿ven? Solamente dos. Sería interesante que aquí nos aparezca el CA50 de Las Lomas, el ArcelorMittal, ¿no? O el código de Aceros Arequipa, pero no hemos podido llegar a charlar con ellos porque el colocar el nombre y demás no cuesta caro, o sea, no se le cobra por poner su nombre, simplemente tiene que tener, ¿sí? la licencia de CIPE para que se coloque sus datos ahí. Ahora, si se fijan en barras, vamos a ver que tiene un botón que se llama el botón por posición. Dijimos que este botón es el más importante que tiene el programa, este que estamos viendo acá. Ese es el más importante. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a este botón, aparece esta ventana. En esta ventana tengo aquí, donde dice pilares, todas las opciones para poder configurar el armado de los pilares y sus opciones con las que se va a
diseña. ¿Tiene más opciones? Sí, por afuera hay más opciones, pero aquí está la mayor parte de las opciones, especialmente de los armados automatizados. Cuando estemos viendo ya qué es lo que hace el programa con los armados dinámicos en columnas, es muy interesante. Cuando nos vamos por acá, entramos por acá, fíjense que ya abrí uno, por aquí puedo abrir otro, por aquí puedo abrir otro. ¿Ven? Es un montón de ventanas. No necesito que ustedes estén anotando cuál botón apretó, para eso está el video. Y también para eso está el videito cortito, para que no haya tanta charla o que yo esté recordando que hicimos la anterior clase. No, directamente ven configuración de columna y va a estar todos los pasos necesarios ahí capturados para que ustedes puedan configurar adecuadamente sus pilares, su armado, su configuración. Tenemos para las vigas, para las losas. Si yo entro acá, por ejemplo, para las vigas, voy a fijarme, ¿sí? Voy a fijarme por aquí. Tengo disposiciones de armado, recubrimientos, puedo venir a dimensionamiento, armado, ¿ven? Aquí puedo configurar, este botón es uno de los más importantes que vamos a entrar después en montaje, si es en taller, si es en situ, aquí voy a ponerlo así, para que sea por defecto, también consideraciones de armados a torsión, 0.05 ahí, le damos a aceptar, lo estoy poniendo por defecto, ¿ven? Yo puedo hacer esto. Puedo decir restaurar por defecto todas las tablas, ya está. ¿Ven? Yo lo hice desde cero, como si estuviera recién instalado. Después vamos a ver cómo vamos configurando uno por uno, uno por uno. Ya vamos a terminar acá. Este botón iremos entrando en función del avance del modelo que vamos a plantear. Vamos a ir entrando varias veces, tiqueando algunas cositas específicas de cada elemento, ¿sí? Para ir aprendiéndolo de a poquito. Es bastante largo el hablar sobre este botón. Después estábamos viendo esto de acá que tiene algo interesante. Vamos a revisar qué sería acciones. En las acciones, ¿puedo colocarle viento automatizado? Sí, puedo ponerle viento automatizado. Una vez que configuro, aquí está el viento, siempre se me va a la otra ventana. Esperen un ratingo. Ahí está el viento. Ahí está. Entonces, las normas de viento, tenemos todos estos países habilitados. La India, China, ¿sí? Por ahí creo que hasta Rusia anda por ahí, algo por el estilo. Y tenemos Bolivia. Cliqueamos acá la norma boliviana y tenemos la NB 1225003, que le decimos abreviado la 5003. Entonces, esta norma 5003 está basado en la ACCE 7-2005. ¿Sí? La 07-2005 de la norma americana y también basado en la CIRSOP de vientos, que también está basado en la 2005 de la americana. Hay manuales de los argentinos con ejemplos, sí, hay paso a paso para entender cómo esto funciona. ¿Existe una nueva norma de viento? Sí, ya existe una nueva norma de viento, la mandamos en el mes de... ¿Cuándo la mandamos? En mayo del año pasado ya la mandamos, ¿sí? Se implementó la norma boliviana de hormigón, pero seguimos esperando que se implemente la otra. La otra ya está adecuado a la última versión de las normas americanas, ya no con las normas argentinas. Entonces, aquí nosotros podemos poner los datos que son necesarios para que el programa automáticamente calcule las cargas de viento conforme. Si a alguien no le interesa esto y dice, no, yo como esta es una norma no oficial, existe otra norma o hay otros criterios que yo tengo que colocar en mi proyecto petrolero o minero, entonces no pasa nada. Para eso nosotros tenemos el método general. Y el método general ustedes pueden colocar los anchos de banda, crear su propia curva de presión y colocar los factores de forma, que eso es universal. ¿Sí? Esto de acá es universal. Entonces, el método general, ustedes pueden crear esto que estamos viendo acá, que sería la curva de presión de viento. ¿Sí? Se puede hacer eso. Aquí tiene ejemplos y pueden crear un montón. ¿Listo? Entonces, si no utilizan la de Bolivia, no les interesa la de Argentina, pueden hacer automáticamente una
con el método general. Le vamos a dar cancelar. Las de sismo es lo mismo. Ahí está el de sismo. Ahí existen para todos los demás países, ¿ven? Ahí están las normas de sismo. Creo que en esta 2025 hay unas nuevas normas. Ahorita me fijo. Y alguien me dirá, pero ¿qué nos importa las normas de los brasileros, las normas de los peruanos? En este mundo que ahora está todo conectado, ustedes en Santa Cruz no calculan solo para Santa Cruz, van a calcular para Cochabamba, para Tarija, para el Beni, para La Paz, no solamente para Bolivia, para Brasil, para Argentina, para Chile, para Ecuador, para Colombia, tal vez calculen para Estados Unidos o Emiratos Árabes, ¿sí? En Santa Cruz hay uruguayos, alemanes, peruanos, chilenos, argentinos que están calculando acá en Santa Cruz de la Sierra. ¿Ven? ¿Lo hacen firmar a ingenieros bolivianos? Sí. ¿Se prestan eso? Sí. ¿No hacen sus papeles? Los extranjeros no hacen sus papeles. Vienen, cierran trato por los edificios más grandes, lo calculan en su país y vienen, agarran a un conocido acá en Bolivia y lo hacen firmar en Santa Cruz. ¿Ven? Entonces, nosotros vamos a competir entre nosotros y con extranjeros. Y no tengo por qué competir solo en mi país. Puedo competir con ellos en su propio terreno, en sus propios países. Entonces, lo bueno acá del CIPE es que si yo no sé esa norma, por ejemplo, la brasilera, ustedes seleccionan al del Brasil y el software le va a dar una memoria de cálculo del viento o del sismo paso a paso. De las vigas, cómo las armas con la norma, cómo lo arma con la norma brasilera, paso a paso y artículo por artículo. Ustedes agarran la norma de Brasil, la van mirando y no necesitan tener un libro que tenga un ejemplo sencillo. No, directo van a irse a un ejemplo de la vida real y cómo va artículo por artículo diseñándose esa pieza. Con, hasta con su formulita. ¿Ven? Vamos acá a la norma de Bolivia, para el caso de sismo, estamos diciendo. Y esta me acuerdo que la hicimos implementar en esos años, cuando San Calixto nos mandó una cartita y nos dijo, esta es la norma y este es el espectro que ustedes deben tomar. Lo mandamos a España con unas fotos. No había WhatsApp, eran Mensenware, ¿no? Entonces lo enviamos por correo electrónico y por Mensenware y automáticamente los de CIPE lo implementaron. ¿Por qué? Porque teníamos una cartita oficial del Instituto San Calixto que decía, esta es la base en la que ustedes tienen que diseñar. ¿Ven? Y se hizo. Después, cuando hubo el sismo, ya se puso la Guía Boliviana de Diseño Sismostente 2018. Había una 2010, había una 2003, 2013, que ni siquiera nos enteramos, ¿sí? Por lo tanto, ni se implementó. Pero en esta hubo el sismo en Puebla de Valle Grande y se hizo un dilema. Se implementó esta, fue ampliamente criticada, ¿sí? Olímpicamente criticada, vamos a decir, esta norma, por la sectorización que se hizo. Ven, esa es la sectorización. Decían que los valores de aceleraciones eran peores de valores más altos que los que se encuentran en Chile, y era cierto, era una exageración, pero mal que bien ya teníamos una norma. ¿Sí? Era una mezcla entre norma americana y norma española, pero al final, bueno, ¿qué se va a hacer? Se trató de compatibilizarla, sí encontró un montón de errores, hacía dobles verificaciones, una con la que decía esta norma, otra con la que decía el hormigón. Bueno, ¿sí? Un desorden. Pero después lo que se hizo, ya con intervención del Estado, se hizo un mejor estudio que ya ahí se dio la Guía Boliviana de Diseño Sismo Resistente 2020, y esta Guía Boliviana de Diseño Sismo Resistente 2020 nos muestra este mapa. Este mapa ya el Estado mandó a estudiar a una empresa, si no me equivoco, inglesa venezolana, ¿sí? Que hizo el estudio del espectro de las aceleraciones, el mapa de aceleraciones que tenemos de riesgo sísmico. Este es para 400, al 10% con 400 y pico años, 485 años, y esas son las aceleraciones. A Santa Cruz le toca el 20% de la aceleración de G, pero igual se sigue discutiendo que el valor es muy grande, ¿sí? Es muy grande.
¿Existe una nueva norma? Sí, existe una nueva norma que dijimos que en la 2025.b, de aquí a un mes por lo menos, entre 3 semanas a un mes va a salir, máximo un mes y medio, va a salir ya la Guía Boliviana de Diseño Sismortente 2023, que supuestamente esta norma ya es de uso obligatorio a nivel nacional. Eso va a ser un conflicto que vamos a ver este año, ¿sí? Porque técnicamente los costos se van a ir al cielo con un diseño sismorresistente. Para, según mi punto de vista personal, es una norma que debería ser de uso, ¿sí? Que debería ser de uso voluntario y que las aceleraciones del mapa de aceleraciones debería, ¿sí? Debería hacerse un nuevo estudio más sincero para poder ver, sí, cuáles son los valores reales. Para que no estamos diciendo no, que no se haga sismo resistente, sino que tengamos valores con mejor criterio. ¿No? Con mejor criterio. Si alguien por ahí me dice, pero yo escuché, ingeniero, que la nueva norma de sismo es más suave. Sí, para edificios altos, para edificios chicos sigue siendo lo mismo, ¿no? Para edificios chicos sigue siendo lo mismo. Ya en sismo yo puedo explicar que los edificios chicos en Santa Cruz no son el problema. Los edificios altos en Santa Cruz sí son el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la falla no está cerca de la ciudad, está lejos. Y el suelo que tenemos hace que haya una amplitud mayor y eso le va a afectar, son ondas largas que le va a afectar a los edificios altos, no a los edificios pequeños. ¿Ven? Hay un montón de cosas que podemos discutir de la nueva norma y seguramente de aquí un par de años más va a salir una 2025, una 2026 que tenga ya mejores criterios donde ya de a poquito vamos a ir, ¿sí? Tratando de ambientarnos y hacer diseños sismo resistentes. Si alguien me dice, pero ingeniero, la otra semana hubo un terremoto en Taiwán y se vio feísimo. Claro, ahí está el anillo de fuego, por algo le dicen el anillo de fuego. ¿Ven? Es como digan, ¿no? Tú vives en una... Dice que tu barrio es peligroso. No, vivo en las colinas del Urubó con guardias en cada esquina, pues, ¿no? De que me asalten es poco probable. Y si me asalta, seguramente va a ser un vecino, pues, ¿no? Posiblemente. Es lo mismo, ¿no? Si alguien me dice, ¿hay un sismo en Taiwán? Sí, por ahí está la fisura de las placas tectónicas, pues, ¿no? En Santa Cruz no la tenemos, pero ellos sí. Y que haya sismo allá es normal, por esa condición. ¿Eh? Entonces, ahí podemos habilitar el tipo de sismo. Es un tema bien complicado hablar de eso, bien delicado, porque si nos obligarían a diseñar con sismo, nos quedamos sin construcción, ¿sí? Todo se pararía. Comprobaciones al fuego, ¿dónde se puede utilizar esto? Las comprobaciones al fuego se los pide en los países europeos y países desarrollados de los vecinos, ¿sí? Los países vecinos. ¿Dónde nos va a tocar a nosotros hacer esto de comprobación al fuego? En los surtidores. En los surtidores y en las plantas industriales. Nos piden en los surtidores, por ejemplo, nos piden 90 minutos de resistencia al fuego que debe tener la infraestructura que nosotros calculemos. Aparte que tiene que ser sismo resistente, ¿no? Eso es obligatorio de siempre. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿En base a qué está? No tenemos normas bolivianas, son normas europeas. La resistencia al fuego en estructuras de hormigón armado están en función principalmente del recubrimiento que existe del hormigón con las varillas de acero y en caso que no sea suficiente este o ya no pueda tener poder ponerle mayor recubrimiento, existen ya pinturas, recubrimientos especiales que retardan el efecto del fuego, ¿sí? Protección para el fuego. ¿Se puede hacer eso? Sí, en el CIPE tenemos la opción para hacer las verificaciones necesarias. Ahora, eso sería para las acciones, ¿ven? Acción del viento, acción sísmica y comprobación de resistencia al fuego. Ahora, ¿qué hipótesis? Aquí viene lo importante. Tenemos las hipótesis aquí. ¿Cuáles son las automáticas? Si yo entro a ver esto, tengo peso propio, ¿sí? Tengo peso propio, este de acá, peso propio.
Todos los pesos de los elementos estructurales van a ser calculados automáticamente, ya sea de hormigón, metálico, madera, aluminio, lo que ustedes definan. Si es estructural, va a estar considerado automáticamente y va a ir a ese lugar que dice peso propio, a esa hipótesis. La carga muerta, automáticamente ven que está, dice automáticas 1, ahí que va a ir. No es automático lo que se va a crear. Yo tengo que definir el contrapiso, el peso del contrapiso, del piso, de los muros. ¿Ven? Todo eso son cargas muertas. Los pesos de los muros, si están sobre la losa, si están sobre las vigas, todo eso va a ir como carga muerta. Tenemos carga de postezado para cuando tenga postezado, empuje del terreno, muy pocas veces hacemos eso, lo definimos como carga muerta o sobrecarga de uso. Fíjense que la siguiente que está creada automáticamente viene a ser sobrecarga de uso. La sobrecarga de uso es si es domiciliar, si es gimnasio, si es docente, ¿ven? Si es depósito, si es iglesia. Hay clasificaciones con una norma que es la 5002 de cargas gravitatorias para poder determinar las sobrecargas de uso. La mayor parte de de las cargas de sobreuso, ¿sí? Son superficiales. ¿Existen cargas lineales? Sí, existen cargas lineales que son las que se utilizan en los balcones. ¿Existen cargas puntuales de sobrecarga de uso? Sí, también existe, pero eso es cargas para puentes, por impactos, ¿no? Por impactos. Entonces, eso ya no abarca nuestra norma porque manejamos la norma americana para diseño de puentes, ya sean de hormigón armado o de postensado, las referimos directamente a la ASTO. Y la ASTO todos tienen ya su clasificación, sus características especiales que debemos considerar. Entonces, en peso propio, los elementos estructurales, en cargas muertas serían los elementos no estructurales como pisos, contrapisos, cielos falsos y muros. Todo lo que sea fijo, pero que no sea estructural. Y sobrecarga de uso en función de a qué va, para qué se está diseñando la estructura o cómo este va a trabajar. Ahí se define. Dijimos que la mayoría son cargas superficiales, pero existen también cargas lineales y cargas puntuales. Existen cargas por retracción, por temperatura, hipótesis, ¿ven? Viento, se crean automáticamente las de viento, estas de viento que estamos viendo acá, se crean automáticamente cuando yo tiqueo acción del viento. Es decir, que si yo agarro, habilito viento, automáticamente se va a crear el viento. Si habilito el sismo, automáticamente se creará, ¿sí?, las hipótesis para el sismo en función de la norma. Si yo agarro una norma antigua de viento, seguramente va a crear solo 4 hipótesis. Si yo agarro la última de viento de Bolivia, seguramente va a crear 8 hipótesis y entre ellas tienen que combinarse. Ahora, antes de entrar a las combinaciones, ¿qué pasa si yo quiero meter a mano? Porque me toca hacer mi proyecto de dinámica y el ingeniero me pide que haga por el método estático las cargas, el cálculo de las cargas y las tengo que colocar en mi estructura. ¿Puedo crear manualmente una hipótesis? Sí, ahí están los lapicitos. Cuando ustedes tienen el lápiz pueden crear o editar, ¿sí? Cuando voy al sismo, por ejemplo, aquí está. Yo lo voy a hacer más chiquito porque se me fue a la otra ventana. Ahí está. Yo voy a agarrar y decirle, bueno, este va a ser sismo en X. Y aquí pongo sismo en X. Ahí está. ¿Simple o combinado? Simple. Listo. Creo crear otra. Bueno, voy a ponerle sismo en Y. Así. ¿Ven? Y pueden ustedes después colocar sus cargas. ¿Se puede poner cargas distribuidas o puntuales sobre las columnas? Sí, se puede. Hay opciones para eso. ¿Ven? Porque son horizontales las cargas del sismo. Y si quiero poner mis propias cargas de viento, ahí están sus cargas de viento también que pueden colocarse manualmente. Ya sea automático definiendo una norma de viento, ya sea automático definiendo la norma de sismo, o ya sea manualmente. Ahora, cuando nosotros vemos que automáticamente se han creado hipótesis de peso propio, la hipótesis de carga muerta y la sobrecarga de uso, entre ellas tienen que combinarse. Por lo tanto,
Ahora vamos a ver las combinaciones. Ahí está. Ahí está acá. Entramos a combinaciones y fíjense ustedes que aparece esto de acá. ¿Ven? Esto de acá. Y vamos a ver hormigón armado arriba, primero. Después dice acero, que no me interesa. El que me va a interesar a mí es este valor, este de acá, este de acá. Después estos dos de acá. Tengo para hormigón armado, fíjense que dice norma boliviana, la 5001 versión 2020. Y para tensiones del terreno también aplica la misma, pero dice acciones características. Las tensiones del terreno definen el tamaño del cimiento, ¿sí? Entonces son valores sin incrementar, son valores característicos. Los desplazamientos también están definidos sobre acciones características y nosotros podemos ver qué es lo que hace el software cuando va a hacer esas combinaciones, pero nos vamos a centrar en la más complicada, que viene a ser la del hormigón armado. Entonces, la del hormigón armado, fíjense que voy a entrar a este de acá, vamos a marcarlo, dijimos, estoy acá y quiero esta de acá. ¿Ven? Este de aquí, el lapicito. Si yo puedo darle al lapicito, lo hago más grande. ¿Y qué es lo que pasa acá? El programa me muestra una ayuda donde me detalla qué es lo que dice la norma. Y ahí estamos viendo que esto viene a ser la tabla 9.1 que está en la norma. Aquí tenemos la 9.2 LR. Y aquí vamos a tomarnos un tiempo, sí, para poder explicar qué es lo que sucede acá. Vamos por acá, acá. Pónganle atención y si no le entienden, ustedes me van a decir, yo les voy a explicar de nuevo. ¿Listo? Bien. Lo primero es que tenemos que centrarnos, es que existe este de acá, favorable y desfavorable. ¿Sí? Favorable y desfavorable. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Miren bien, aquí voy a hacer una viga. A esta viga le voy a poner un apoyo, otro apoyo acá. Bueno, lo voy a hacer más grande. Así. Ah, belleza, ese tamaño está mejor. Entonces voy a poner, este es un apoyo. Aquí está el apoyo. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Así. Entonces tengo un apoyo extremo, un apoyo central y un apoyo en voladizo. Ahora, vamos a ir directamente con esta de acá. Lo voy a marcar con el color que le corresponde y le diré permanente. Esta de acá. Fíjense, dice que carga permanente, tanto favorable como desfavorable, viene a ser 1.2. Por lo tanto, esto de acá está puesto en toda la vida. Ahora, ¿qué es esto? Esto de acá es 1.2 por G. ¿Sí? Entonces, esto es 1.2 por G. Y este tramo también de acá es 1.2 por G. Listo. Ahora, para que quede claro, en el caso que esté haciendo un análisis, este voy a decir que es favorable. Favorable. Este de aquí será favorable. Y este de acá es desfavorable. Así. ¿Dónde está esto que ya se me movió? Así. Listo. Ahora, voy a marcar con rojo
la sobrecarga de uso. Aquí está. Esta. Dice que en favorable es 0 y en desfavorable es 1.6. Entonces, en favorable es 0, está muerto, ¿ven? 0. Aquí es favorable de nuevo, por lo tanto va a ser 0. Y en desfavorable, vamos a marcar y viene a ser este valor. ¿Y qué es ese valor? Este valor es 1.6 por, como lo está definiendo acá, con sobrecarga, ¿no? Así. Ahí, ahí. Aquí, ¿qué va a ser? 0 por sobrecarga de uso. Y aquí lo mismo, tengo 0.0 por sobrecarga de uso. Ahí está. Ustedes ya se habrán dado cuenta que es el diagrama de envolvente se utiliza, ¿no? Para la siguiente combinación, ¿qué sería? El que es favorable sería al revés, ¿no? Lleno vacío, lleno vacío, lleno vacío. Pero nos estamos dando cuenta que aquí hay una regla y eso está definido en la norma. Ahora sí ya sabemos de dónde viene. ¿Nos los enseñan en clase? Sí. ¿Nos dice de dónde viene? Normalmente no. ¿Dónde está definido esto? En la norma boliviana. ¿Ven? En la norma ya nos dice cómo nosotros tenemos que hacer para encontrar las envolventes. Ahora, estas envolventes, ¿dónde se utilizan? Estas envolventes se utilizan en las losas y en las vigas. En las columnas, en cimentaciones, no existen envolventes. Lo que se hace son trabajos con combinaciones. Entonces, las zapatas y las columnas se diseñan con, si tiene 32 o 36 combinaciones, se diseñan con las 36 o 32 combinaciones que tenga. Y se diseñará, el diseño final será con la más crítica. Ya veremos que no es solamente un puntito que diseña, sino hace un montón de puntos para diferentes, para los elementos hacen diferentes, ¿sí? Discretizaciones que el software va a hacer, por ejemplo, para las vigas, unos 20 puntos va a tomar y va a tomar la envolvente que estamos viendo que la hace automáticamente. ¿Para qué? Para poder lograr un diseño que cumpla las condiciones que nos pide la norma. Ahora, volviendo a esto, es la envolvente. ¿Nosotros tenemos que hacer ese juego de lleno, vacío, lleno, vacío? No. En la universidad nos hacían hacer los pórticos lleno, vacío para hacer las envolventes y después las sobreponíamos y ahí recién salía la envolvente. Eso era la universidad. En los software no tenemos que hacer eso. En el CIPE no. ¿Por qué? Porque estamos viendo que sí, realmente el software lo que hace es esto que nos pide la norma y es automatizar. ¿Sí? Automático lo hace. Para cada situación hay, fíjense, para cada una de ellas hay favorable, desfavorable, y ustedes van a notar que están todas las normas. Ahora, si esta es la de hormigón, dijimos que las tensiones del terreno son características. Cuando entro a ver las características para el cimiento, van a notar que dice 1, 1, 1, 1, 1. ¿También hay favorable, desfavorable? Sí, hay. Pero fíjense que es 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ven? Si ustedes hacen una viga de cimentación, obviamente que hay una envolvente ahí. Si ustedes hacen una zapata, no hay envolvente, hay combinación. Entonces, esto está hecho para combinaciones y para envolventes. Y las envolventes se hacen con favorable, desfavorable o lleno y vacío. ¿Vieron? Entonces, el software aquí, las combinaciones, las hace en función de las hipótesis que ustedes tengan asignadas, que automáticamente se hacen tres, que es peso propio sobre carga muerta o permanente y sobrecarga de uso. Si ponen el viento, va a haber más hipótesis, por lo tanto, las combinaciones de viento son automatizadas. Si alguien se pregunta acá, ¿se puede editar las combinaciones? Sí, se puede. Ahí están para que ustedes puedan hacer su edición. No lo recomendamos que ustedes toquen esto, a menos que ustedes sepan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, yo puedo llamar a una de las normas
¿eh? Y ya hice una copia. Ya esta puedo cambiarla. Sí, ¿cómo puedo cambiarlas? De acuerdo al capítulo de 27 en la nueva norma, para poder hacer una verificación de una estructura ya construida o de un peritaje. ¿Eh? Pero eso nosotros tenemos que saber que existen tres combinaciones, A, B y C. Y esas las tengo que definir acá. Ya no son estas de diseño, son las combinaciones de verificación. ¿Puedo cambiar entonces? Sí, puedo cambiar. ¿Es recomendable? No es recomendable a menos que ustedes tengan conocimiento de pleno de qué es lo que están haciendo, porque es delicado. ¿Listo? Entonces, automáticamente entonces hace las combinaciones en función de si solamente han puesto gravitatorias, si han habilitado viento o se han habilitado sí. Ahora, en perfiles, el siguiente. Si nosotros nos vamos a perfiles, aquí no nos va a interesar porque en nuestro curso no abarca el tema de metálica, sino el tema de hormigón. Por lo tanto, aquí, fíjense, no me interesa. ¿Por qué? Porque en las normas que he definido tampoco. No voy a utilizar ningún elemento metálico. En el caso que sí, bueno, me voy a tener que preocupar de colocar una resistencia del hormigón, tanto laminado, armado o conformado, ¿sí? O conformado. ¿Qué más nos queda en esta interfase de datos generales? Esta parte es importante. Esto de acá. A esto de acá nosotros le vamos a llamar coeficiente de pandeo global. ¿Sí? Ese va a ser su nombre. Ahí está. Este coeficiente de pandeo que ustedes ven es un coeficiente que castiga a todos los elementos verticales, ¿sí? De toda la estructura que ustedes planteen en el software. O sea, este es un coeficiente de pandeo global. En hormigón y mixtos es 1, 1. En pilares de acero es 1, 1. Y en pilares de madera 1, 1. Ustedes van a decir, pero en pilares de acero es delicado, ingeniero. Sí, pero fíjense que este dice coeficiente de pandeo global. En hormigón armado también es delicado. Recuerden que para que el factor de pandeo sea 1, como máximo, su estructura tiene que ser intraslacional. Intraslacional, donde el factor de pandeo es 0,5, 0,7 y máximo 1. Si es traslacional, va de 1, el intermedio es 2, que es empotrado libre, y el valor máximo es el infinito. Entonces, este tema es para cuando nosotros tengamos clasificada nuestra estructura. Pero recordemos, el clasificar nuestra estructura es complicado, dijimos, ¿no? Es de casi cumplimiento imposible por las condiciones que se tienen para clasificar que la estructura sea intraslacional. Entonces, ¿qué procedimiento tenemos que hacer? Justamente el que hemos visto con el ejemplo del tanque. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Ven? Entonces, este es el coeficiente de pandeo que castiga a todos los elementos verticales, ¿sí? De todo el edificio. ¿Y existe un coeficiente de pandeo local para cada columna? Sí, existe. ¿Cuánto vale? También 1. ¿Y cómo funciona? El coeficiente de pandeo global multiplica el coeficiente de pandeo local y ese será el coeficiente de pandeo con el que se estudie ese elemento. ¿Y cuánto vale cada uno? 1, en este caso el pandeo global, y el local, ¿cuánto va a valer? 1. 1 por 1, 1. ¿Se debe cambiar? Sí, existen condiciones donde sí se debe cambiar. Eso ya lo veremos cuando empecemos a definir las columnas. Bien, una vez que ya hemos configurado esto, le hemos dado una repasadita qué es cada cosa, ¿cierto? Le vamos a dar a aceptar, nos da un consejo y le damos guardar. Listo. Hasta acá simplemente he creado mi archivo. Está medio lento mi programa porque se me ha dormido 2 veces la computadora. Entonces, para reiniciarlo ya no me daba el tiempo. Ahora sí, ¿cómo funciona el programa? El software funciona a través de pestañas. Fíjense que tenemos la pestaña de entrada de pilares, donde vamos a tener que crear los niveles Z que hemos dicho, grupo 0, grupo 1, 2, 3, 4, 5 en el caso que vamos a desarrollar ahora. El grupo 0 es automático. Entonces, una vez que definamos los niveles, ahí en entrada de pilares, donde está nuestra flecha, vamos
a colocar los elementos verticales, que serían columnas, pantallas, y existe un elemento ficticio que se llama los arranques, y veremos más adelante para qué sirven eso. ¿Sí? Una vez que definimos en XY a través de los niveles Z que hemos creado, ¿sí? Los elementos verticales, vamos a la siguiente pestaña, aquí, a entrada de vigas. En entrada de vigas ya tenemos una opción de este sector. Vamos, te dando un repaso general de qué es cómo funciona el programa. Aquí, fíjense que está desactivado porque no hay ningún nivel creado. Eso se llama la botonera. Entonces, ¿la botonera para qué me sirve? Para poder trabajar en diferentes niveles que yo he creado. ¿Qué niveles son los que yo voy a crear? Estos que nosotros estamos viendo, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y el grupo 0. Para poder viajar entre estas plantas o grupos o niveles que yo creo, ¿sí? Para eso tengo la botonera. ¿Y cómo yo sé dónde estoy trabajando? Ah, sencillo. Fíjense acá en la parte inferior derecha dice grupo 0, cimentación. Yo les dije que la cimentación es automática, automática. Entonces, ahí el grupo 0, cimentación, ya está creado, pero no hay más. Por eso la botonera arriba no tiene color, no está activado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en entrada de vigas? Tengo que poner las vigas, tengo que poner las losas, las escaleras, las ménsulas, las vigas planas, los muros de contención, ¿sí? Los muros de corte. También que haré los cimientos. En los cimientos estarán las zapatas, las vigas de equilibrio, las plateas, ¿sí? Las vigas de cimentación, los cabezales con pilotes. ¿Ven? Todo eso ya tengo que hacerlo. Técnicamente tengo que terminar de crear o de cargar mi estructura. Las cargas, ¿sí? Configurar la continuidad de los elementos, un montón de cosas. Una vez que termino de modelar mi estructura y cargarla y configurarla, tengo la opción de calcular. Una vez que termino de calcular, yo quiero trabajar con esto, ya tengo que pasar a resultados. Y en resultados, ¿qué va a estar? De cada elemento voy a poder entrar a ver su memoria, su armadura, ver sus esfuerzos, dependiendo de qué tipo de elemento es. ¿Sí? Después que termino, ¿qué puedo hacer? Ah, sacar plano. Si yo quiero sacar plano, ahí arribita tengo el plotter. Si quiero sacar informes, ahí a un ladito del plotter, fíjense la parte derecha superior, ahí está la impresora. ¿Ven? Eso ya es para sacar resultados. Quiero verificar las deformaciones de mis losas. Quiero verificar las tensiones de mi platea. Cuando son elementos superficiales como platea de cimentación, losas casetonadas o losas llenas, voy a tener la opción de poder ver estos elementos con esta otra pestaña que dice isovalores. Ahí podré ver los esfuerzos, las cuantías, las tensiones del terreno en caso de una platea, la deformación, ¿sí? Los desplazamientos en mis losas, ya sea en losa llena, en losas casetonadas. Los asentamientos, si son así, en mis plateas. ¿Ven? Entonces, el programa está ordenado a través de etiquetas. Ahora, voy a pasar a la primera pestaña que es entrada de pilares. En esta entrada de pilares, verán que cada una de las pestañas tiene su propio menú, se configura automáticamente con las herramientas que yo necesite, ¿sí? Y en entrada de pilares vamos a ver que ahí está obra, datos generales, y tengo introducción. Son poquitas opciones, ¿ven? Pero ahorita vamos a ver que serán poquitas, pero dentro de estas hay más. Aquí tengo introducción, plantas y grupos. Será lo primero que tengo que crear, los niveles. Cuando aparece esto, por primera vez a ustedes les va a aparecer así. Esto es un artilugio que han hecho los de CIPE, que lo mismo lo tengo ahí arriba, ¿ven? Es lo mismo. Simplemente le han puesto una chuchería, vamos a decir así. Pero esta chuchería aquí no nos sirve. Lo que sí nos va a servir es cuando yo coloque las columnas, esa barra de herramientas de columnas que aparece, sí me ayuda bastante para ser más rápido en la introducción. No tenemos más opción que decirle nuevas plantas en este menú. Recuerden que está así, simplemente le dan a la muesca, ya le aparece la descripción, pueden decirle nuevas.
Directamente, todos comenzamos con sueltas. Si alguien es tan capo, le va a decir agrupadas, que eso es un sueño, ¿sí? Esto es para cuando ya lo estoy haciendo por quinta vez el trabajo, ya me lo sé de memoria cuáles grupos son iguales, entonces ahí sí. Pero, como siempre, al iniciar sueltas, y acá, ¿cuántas tengo que crear? Vamos a revisar nuestro dibujito. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora sí le digo, son 5 plantas. ¿Ven? Ahí está. Voy a ponerle el nombre. Entonces, el nombre va a ser planta baja, planta alta, planta cubierta A, planta cubierta B y planta cubierta C. Listo, ya les puse el nombre, ¿ven? Grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Las alturas. Aquí está la altura. Yo lo voy a llevar a un ladito y la primera altura, de acuerdo a mi dibujo, es 1,25. La segunda es 1,82. La otra es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy mal, es 1,25, 1,82, 1,38. Y este de acá es 3,20 y el último es 1,15. ¿Ven? Ahí está. Esos serían los niveles. ¿Qué niveles son? Estos de acá. Esos son los que estoy poniendo. 1,25, 1,82, 1,38, 3,20 y 1,15. 1,15. Ahora, necesito definir las cargas automatizadas. La sobrecarga de uso encubierta son 100 kilos porque va a haber personas que tengan que subir a limpiar y así nos dice la norma que son 100 kilos. Como son 3 cubiertas, son 100 kilos para cada una. La planta alta es de uso habitacional, por lo tanto, en una casa va a ser 200 kilos. La planta baja descarga directamente sobre el suelo, entonces le voy a poner 0. Fíjense que las sobrecargas que estoy colocando, como dijimos que la mayoría de las sobrecargas son superficiales. ¿Ven? Ahí están sobre toneladas metro cuadrado. ¿Y qué es la que le sigue? La que le sigue viene a ser la carga muerta. ¿Qué carga muerta es superficial? El contrapiso, el piso y el cielo falso o cielo raso. Esas son cargas muertas. Si vamos a decir que ustedes van a hacer una institución o una oficina donde la terraza sea con piedritas, que se hace, muchas veces se sigue haciendo todavía eso, entonces habrá una carga muerta que será de ese relleno de piedritas que se colocan para poder proteger la impermeabilización de la losa de cubierta. En algunos casos se hace eso. En otras casas que he visto en el Urubó, le ponen un piso con tacos de goma y le ponen un piso encima para que cuando vayan a hacer los mantenimientos ¿sí? No maltraten el tratamiento superficial que se le ha dado de impermeabilización. Entonces, eso también puede ser considerado como una carga muerta o una carga permanente que sea superficial. Entonces, aquí nosotros tenemos una costumbre de colocar 200 kilos de la carpeta de nivelación para el pluvial, sería esto de acá. Como esta es cubierta, lo mismo. Y en la planta alta, ¿qué tendría que hacer? Sería la carpeta de nivelación, el piso y el cielo falso o raso. Entonces, tomando en cuenta que tenemos un mínimo de 3, un intermedio de 5 centímetros y un máximo de 7, vamos a decir que son 7 centímetros de carpeta. Aquí nosotros podemos agarrar y decir 7 centímetros, 0,07 por 2,2, que es el peso específico del mortero, ¿sí? Ya tengo 150 kilos ahí, más el piso, más el cielo falso, por eso se adopta los 200 kilos o 0,200 toneladas por metro cuadrado. ¿Vieron? Ahora, en la planta baja, esto descarga directamente al suelo, por lo tanto, no lo considero. Ahora, estas dos cargas, ¿dónde aplica? Son cargas automatizadas que estamos definiendo acá y que se van a colocar automáticamente sobre toda superficie de losa y superficie de viga. Superficie de losa se entiende a la perfección.
sabemos que es por metro cuadrado, pero cuando nosotros hablamos de superficie de viga, ahí se nos complica un poquito, ¿sí? Pero el software lo que hace es cargar sobre la base. Esto está en metros cuadrados. Entonces, sobre la base, por el largo de la viga, él coloca una carga. ¿Y por qué hace eso? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una viga plana de 1 metro, nos estaríamos comiendo muchas cargas, sobrecarga de uso y cargas muertas. Por esa razón, cuando se utilizan vigas planas o se utilizan cualquier tipo de viga, el programa no discrimina para salvar esa situación. Entonces, las cargas automatizadas que definimos a la hora de crear los niveles son aplicadas automáticamente sobre superficies de losa y sobre superficie de viga. ¿Listo? Vamos a darle aquí, borramos esto, le damos a aceptar y listo. Ya está creada nuestra planta. Fíjense que se ha habilitado los demás botones. Y el último paso que tengo que hacer es configurar lo siguiente. Miren ustedes acá que yo tengo el nivel 00. Necesito definir esta altura desde el nivel del terreno, del 00, hasta la parte superior de la zapata. Ahí está, 0,80. Pero del 00 para abajo ya es negativo, ¿cierto? Entonces, 0,80. Ahí dice 80 porque estamos trabajando en centímetros, pero en el CIPE nosotros manejamos metros. ¿Ven? Manejamos metros. Entonces, será menos 0,80. Aquí, ¿dónde coloco eso? En esta opción, editar plantas. Cuando yo le doy la opción de editar plantas, notarán ustedes que la estructura está a flor de tierra. ¿Ven? Está a flor de tierra. Ahí lo estamos viendo con la flechita. Y si yo dibujaría dónde está la zapata. Ah, la zapata está justamente aquí, a flor de tierra. ¿Ven? Y eso no es así. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ah, la zapata tiene que estar más abajo, enterrada. Y el pilar tiene que bajar, ¿cierto? Así. Ahí tiene que estar la zapata. Pero ¿dónde está la planta baja? Si se fijan, selecciono planta baja y se coloca en rojo. ¿Ven? Está en rojo. ¿A qué altura está la planta baja? A 1,15 m, y eso no es correcto. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el programa define que la cota de la cimentación está en 0. Para que esté en el valor correcto, voy a tener que haber generado este esquema con los niveles que tiene la casa y fácilmente voy a poder determinar que en este caso, por ejemplo, es menos 0,80. Entonces aquí voy a colocar cota de cimentación. En este caso voy a colocar menos 0,80. Y fíjense, automáticamente ya tenemos 0,35. ¿Ven? 0,35. De esa forma es como nosotros definimos. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque en el caso que ustedes tengan subsuelo, 1, 2 subsuelos, o un subsuelo más mitad, más un semisótano, ¿sí? El que no definan adecuadamente su cota va a hacer que considere el software el viento mayor presión. Y si su edificio es esbelto, van a tener dilema y medio para hacer su control de desplazamiento, por lo tanto, su factor de estabilidad, que es lo que hemos visto en el primer ejercicio. Y si no tienen controlado el factor de estabilidad, se nos pica, ¿sí?, las armaduras. Entonces, esta parte, una vez que tenemos definido, ya está completo, le damos a aceptar y le damos guardar. Si paso ya a querer introducir los pilares, fíjense que aparece un montón de opciones para poder definir los pilares. ¿Ven? Un montón, que eso lo vamos a ver mañana. Ahora, si paso a entrada de vigas, en entrada de vigas, ahora sí puedo ver que la botonera está habilitada. Dijimos que cuando ya estoy en entrada de vigas, voy trabajando por niveles. ¿Y cómo sé en qué nivel estoy? En la parte inferior derecha, donde estoy marcando la flecha, voy a saber dónde estoy. ¿Ven? Ahí dice cimentación grupo 0. Si le doy en el botón para arriba, en la parte inferior ya dice primera, grupo 1, planta baja. Si le doy para arriba, dice grupo 2, planta alta.
Si le doy para abajo, obviamente va a ir subiendo, va a ir bajando, pero si le doy al botón del medio, me aparece este esquema donde es, ¿ven? Donde está marcado cada uno de los grupos. Vemos que este es planta baja, este aquí es planta alta, este es cubierta A, cubierta B y cubierta C. Yo quisiera saltarme directamente a la cubierta C. Ya estoy en la cubierta C. ¿Cómo yo sé? Ah, en la parte inferior donde está la flecha dice grupo 5, planta cubierta C. ¿Vieron? Bien, entonces, hasta acá vamos a llegar porque lo que tengo que hablar de explicarles sobre esto que es la planilla tiene que ser un tema de corrido y si lo dejo a media, mañana va a ser lo mismo. Y si queremos ya meter las columnas, también es un tema complicado. ¿Ven? Tenemos que tener nuestro tiempo adecuado para que esto no quede a medias. Lo daremos entonces acá. Nos vemos mañana a las 7 en punto, porque es martes. Recuerden que los horarios especiales son lunes y miércoles. Martes, jueves y viernes es en horario normal a partir de las 7 de la noche. Entonces, nos vemos mañana 7 en punto.